Mi hija me llamó basura y me prohibió ir a su boda. Pero cuando el evento se desplomó y me rogó que salvara su gran día, apagué el teléfono y nunca volví. Lo que pasó después los destruyó a todos. Tengo 51 años, soy camionero, y hace 3 meses tomé la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria, creo. Decidí no ir a la boda de mi hija Victoria, y no fue solo eso. Básicamente terminé toda relación con ella. La gente me dice que soy un monstruo, que cómo puedo hacerle eso a mi propia hija, pero la verdad es que necesito contar esta historia completa porque si no, nadie va a entender por qué llegué a este punto. Llevo 24 años cargando con esto, y ya no puedo más. Todo empezó bien, o sea, mi vida con Carol era buena al principio. Nos casamos súper jóvenes, yo tenía como 22 y ella 20. Ninguno de los dos teníamos un peso en el bolsillo, pero estábamos enamorados, ya sabes, ese tipo de amor ingenuo donde piensas que eso es suficiente para todo. Los dos veníamos de familias humildes, trabajadoras, gente normal que se rompía el lomo todos los días para sobrevivir. Yo empecé a manejar camiones porque pagaban decente, y Carol trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa mientras terminaba sus estudios. Vivíamos en un apartamento pequeño, nada del otro mundo, pero era nuestro y éramos felices. Recuerdo que los fines de semana cocinábamos juntos, veíamos películas en ese televisor viejo que compramos de segunda mano, hacíamos planes de comprar una casa algún día, tener hijos, todo eso. Cuando Victoria nació, yo tenía 27 años y Carol 25. Fue el día más feliz de mi vida, sin exagerar. Era esta bebé perfecta, con los ojos de su madre y, no sé, cuando la tuve en brazos por primera vez sentí que todo tenía sentido. ¿Me explico? Como que todos los turnos dobles que hacía, todas las noches sin dormir estudiando rutas, todo valía la pena porque era para ella. Carol decidió quedarse en casa para cuidar a Victoria, y yo estuve completamente de acuerdo, aunque eso significaba que yo tenía que trabajar más. Empecé a hacer rutas más largas, a veces estaba fuera de casa 4 o 5 días seguidos, y cuando volvía, estaba destruido. Pero ver a mi hija correr hacia mí gritando, papá, 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 hacía que todo valiera la pena. Carol era buena madre en ese entonces, la verdad. Se quedaba en casa, cocinaba, limpiaba, cuidaba a Victoria. No teníamos mucho dinero, pero nos las arreglábamos. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero buenos como familia. Yo trabajaba como 14 horas al día, a veces más. Había semanas que apenas veía a Victoria despierta porque salía antes de que se levantara y volvía después de que se durmiera. Pero los fines de semana eran nuestros. La llevaba al parque, le compraba helado, aunque Carol decía que le iba a arruinar los dientes. Jugábamos, hacíamos dibujos juntos. Era mi princesita, literal. Todo lo que yo hacía era pensando en darle una vida mejor de la que yo tuve, en que no le faltara nada, en que pudiera tener oportunidades. Carol y yo no teníamos la mejor relación en esos años, supongo. Estábamos cansados, estresados por el dinero, peleábamos más de lo que nos gustaría admitir, pero nunca pensé que las cosas terminarían como terminaron. Cuando Victoria cumplió 7 años, todo cambió. Carol consiguió un trabajo en un café elegante, de esos que cobran como $8 por un café. Decía que necesitaba salir de la casa, que se estaba volviendo loca de estar encerrada todo el día, y yo la entendía, la verdad. Victoria ya estaba en la escuela, así que Carol tenía tiempo libre. Al principio todo parecía bien. Carol estaba más feliz, más animada, se arreglaba más. Yo pensaba que era bueno para ella, ya sabes, tener su propio espacio, su propio dinero, aunque no era mucho. Pero empezó a llegar tarde a casa. A veces olía a alcohol. Se quedaba hasta tarde en su teléfono. Yo estaba trabajando tanto que no presté la atención que debería haber prestado. Mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, pero yo estaba tan cansado y tan enfocado en trabajar que no lo vi. Resulta que en ese café frecuentaba un tipo llamado Alexander, tipo de 55 años en ese momento, divorciado, con un montón de dinero. Tenía negocios, inversiones, no sé exactamente qué hacía, pero era rico, vamos. Y este señor empezó a coquetear con Carol. La invitaba a tomar algo después del trabajo, le daba propinas ridículas, le compraba regalos. Carol nunca me contó nada de esto, obviamente. Yo me enteré de todo después, cuando ya era demasiado tarde. Una noche, tendría yo como 34 años, Carol llegó a casa completamente borracha. Eran como las 2 de la mañana. Y yo estaba despierto preocupadísimo porque no contestaba el teléfono. Victoria estaba dormida, gracias a Dios. Carol entró tambaleándose, se tiró en el sofá y me soltó todo. Que estaba teniendo una aventura con Alexander desde hacía meses. Que él la hacía sentir especial, que conmigo solo se sentía como una sirvienta. Que estaba cansada de vivir así, de contar cada peso, de no poder comprarse cosas lindas. Dijo que quería el divorcio. Así, sin más. Y lo que más me dolió, lo que hasta el día de hoy me duele cuando lo pienso, es que no mencionó a Victoria ni una sola vez en toda esa conversación. Le pregunté, ¿y nuestra hija qué? Y ella solo se encogió de hombros y dijo que yo podía quedarme con ella, que total yo era el que traía el dinero. El divorcio fue rápido y brutal. Carol ni siquiera peleó por la custodia. Firmó todo lo que le puse enfrente, tomó sus cosas y se fue. Victoria lloraba todas las noches, preguntando dónde estaba mamá. ¿Por qué se había ido? Si había hecho algo malo. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que su madre la abandonó por un tipo con dinero? No puedes. Le dije que mamá necesitaba tiempo para ella, que nos seguía queriendo, todas esas mentiras que dices para proteger a tus hijos, aunque te estés muriendo por dentro. Yo estaba destrozado. Literal. Tenía que trabajar más que nunca, porque ahora era solo mí, sueldo para mantener la casa, pero también tenía que cuidar a Victoria sola. Contraté a una vecina para que la cuidara cuando yo no estaba, pero igual era difícil. Había días que volvía de manejar 10 horas y tenía que cocinar, limpiar, ayudar con la tarea, bañar a Victoria, y lo hacía todo porque era mi hija y la amaba más que a nada en el mundo. Lo que Carol hizo después fue peor. Alexander nunca se casó con ella, por cierto. Mantenían esta relación rara donde él la mantenía. Le pagaba un apartamento, le daba dinero, pero nunca formalizaron nada. Y Carol empezó a aparecer en la vida de Victoria con regalos caros. Cada 2 semanas aparecía con juguetes, ropa de marca, cosas que yo jamás podría comprar con mi sueldo. Victoria empezó a emocionarse cada vez que veía a su madre, porque sabía que iba a recibir algo lindo. Y yo ahí, sintiéndome como basura porque no podía competir con eso. Trabajaba hasta matarme para que a Victoria no le faltara lo básico: comida, techo, ropa decente, educación. Pero Carol llegaba con una muñeca de $200 y de repente yo era el malo de la película. Pasaron los años y crié a Victoria yo solo. Los cumpleaños, las noches de tarea, las presentaciones en la escuela, cuando se enfermaba.
cuando tenía pesadillas, cuando le rompieron el corazón por primera vez, todo fui yo. Carol aparecía de vez en cuando con sus regalos y sus promesas vacías, pero nunca estuvo realmente presente. Y lo peor es que Victoria empezó a cambiar conforme crecía. Cuando tenía como 15 o 16 años, ya era obvio que prefería el estilo de vida que Carol representaba. Empezó a pedirme cosas caras que yo no podía pagar, se avergonzaba de mi camión cuando iba a recogerla a la escuela, decía que sus amigas tenían padres con mejores trabajos. Cada comentario era una puñalada, pero yo me tragaba el dolor porque era mi hija. La amé desde el día que nació, y pensaba que era solo una fase, que cuando madurara iba a entender todo lo que sacrifiqué por ella. Cuando Victoria cumplió 18, las cosas empeoraron. Se fue a estudiar cosmetología, quería ser estilista, y yo la apoyé completamente aunque significaba más gastos. Le pagué la matrícula, los materiales, todo. Pero Victoria cada vez pasaba más tiempo con Carol. Los fines de semana se iba al apartamento de su madre, que era bonito porque lo pagaba Alexander. Iban de compras, a restaurantes elegantes, a spas. Victoria volvía a casa, y me miraba como si nuestro hogar, la casa donde la crié, fuera una posilga. Empezó a salir con chicos de familias con dinero, cambió su forma de hablar, de vestir, incluso su nombre en redes sociales lo cambió a un apodo más sofisticado. Y yo seguía trabajando mis turnos dobles, mandándole dinero cuando lo necesitaba, siendo el padre que siempre fui, pero sintiendo que cada día me valoraba menos. Hace 2 años, cuando Victoria tenía 22, conoció a Tyler. Este chico venía de una familia súper acomodada, tradicional, de esas familias que tienen apellido importante y esperan que sus hijos se casen con gente de su mismo nivel social. Tyler trabajaba en la empresa de su padre, manejaba un auto del año, vivía en un apartamento que sus padres le pagaban, y Victoria estaba obsesionada con él, con su familia, con todo lo que representaba. Finalmente se comprometieron y Victoria empezó a planear la boda. Una boda cara, por cierto. Carol y Alexander, que seguían en su relación tóxica rara, dijeron que pagarían la mayor parte, pero Victoria también me pidió que contribuyera. Le di lo que pude. No era mucho comparado con lo que ellos ponían, pero era dinero que yo necesitaba para otras cosas. Lo di porque pensé que era importante para mi hija. Durante los meses de preparación de la boda, Victoria apenas me hablaba. Todo era sobre los vestidos, las flores, el lugar, Tyler y su familia. Yo pensaba que era normal, ya sabes, las novias se estresan mucho con esas cosas. Hasta que un día me dice que necesita hablar conmigo. Fuimos a tomar un café. Ella pidió algo complicado con leche de no sé qué, y yo un café normal. Y me suelta que han decidido que no van a hacer la tradición de que el padre acompañe a la novia al altar. Dijo que es patriarcal, que representa la idea de que el padre entrega a la hija como propiedad, que ella es una mujer independiente y va a caminar sola. Y yo, aunque me dolió, le dije que estaba bien, que respetaba su decisión. Parte de mí se sintió aliviado, la verdad, porque las cosas entre nosotros estaban tan tensas que pensé que tal vez era mejor así. Pero resulta que eso era mentira. Total mentira. Como un mes antes de la boda, fui a dejar algo a casa de Carol porque Victoria lo necesitaba para no sé qué de la boda. Toqué la puerta y nadie contestó. Pero escuché voces adentro, así que entré. Carol me había dado llave años atrás para emergencias con Victoria. Y escuché a Victoria hablando por teléfono en la sala. Estaba de espaldas y no me vio entrar. Estaba diciéndole a alguien, no sé si a una amiga o a la wedding planner, que estaba emocionada porque Alexander iba a acompañarla al altar, que iba a ser perfecto, que Tyler y su familia iban a estar impresionados porque Alexander tiene mucha clase y sofisticación. Me quedé paralizado ahí en la entrada. Literal no podía moverme. 17 años criándola solo, sacrificando todo. Y ella no solo no quería que yo la acompañara, sino que le había pedido a Alexander, el tipo que destruyó nuestra familia, que lo hiciera. Cuando Victoria se dio vuelta y me vio parado ahí, se puso pálida. Colgó el teléfono de inmediato y empezó con que podía explicarlo, que no era lo que yo pensaba, pero yo solo le pregunté directamente, ¿es verdad que Alexander va a acompañarte al altar? Y ella no supo qué decir al principio, se quedó ahí tartamudeando, hasta que finalmente admitió que sí, que era verdad. Le pregunté por qué. Él y no yo. Y Victoria, mi hija, a la que crié sola durante 17 años, me miró y me dijo que Tyler y su familia son gente muy refinada, muy sofisticada, y que yo soy solo un camionero de clase media, que no encaja con la imagen que ella quiere proyectar en su boda. Literal, me llamó un pedazo de basura de clase media. Dijo que Alexander tiene mejor presencia, mejor ropa, mejores modales, que sus padres de Tyler lo iban a respetar más. Que yo probablemente ni sabría qué tenedor usar en la cena. Que iba a avergonzarla. No recuerdo exactamente qué sentí en ese momento. Creo que mi cerebro como que se apagó porque el dolor era demasiado. Me quedé ahí parado mirándola. Esta mujer de 24 años que era mi bebé, mi princesita, la razón por la que me rompí el lomo durante más de 2 décadas y no la reconocí. Le dije, muy tranquilo porque estaba en shock, que si así se sentía entonces no iba a ir a su boda. Punto. Victoria empezó a ponerse histérica, diciendo que estaba exagerando, que por qué tenía que ponerme así, que podía ir como invitado, que no tenía que hacer drama, y ahí algo se rompió dentro de mí. Le dije que ella había elegido, que había elegido el dinero sobre mí, apariencia sobre el amor verdadero, y que yo elegía mi dignidad. Me fui de ese apartamento y no miré atrás. Los siguientes días Victoria me llamó como 1000 veces. Mensajes, llamadas, emails. Carol también me contactó diciendo que estaba arruinando el día más importante de mi hija, que cómo podía ser tan egoísta. Egoísta yo. La ironía. Bloqueé a Victoria en todo. Teléfono, redes sociales, email, todo. Necesitaba paz. Y no la iba a tener si seguía recibiendo sus mensajes manipuladores. Le dije por mensaje antes de bloquearla, que la quería, pero que no podía seguir en su vida. Si ella me veía como un estorbo, como algo de lo que avergonzarse. Y eso fue todo. El día de la boda, yo estaba en casa. Había pedido el día libre del trabajo. Algo que casi nunca hago. Y me quedé en mi sala viendo televisión, tratando de no pensar en que mi única hija se estaba casando y yo no estaba ahí. Estaba tomándome unas cervezas, sintiéndome miserable, cuando mi teléfono empezó a sonar. Era un número que no conocía. Normalmente no contesto números desconocidos, pero algo me hizo contestar. Era un amigo de Victoria, no recuerdo el nombre, diciéndome que necesitaba ir a la boda urgentemente porque había pasado algo terrible y Victoria me necesitaba. Resulta que Carol llegó a la boda borrachísima. Tipo, no podía ni caminar derecho. Y empezó a coquetear con el papá de Tyler, literal enfrente de todo el mundo, tocándole el brazo, riéndose exageradamente, haciendo comentarios inapropiados. La gente estaba incómoda.
Tyler y su familia estaban horrorizados, y entonces Alexander y Carol empezaron a pelear en medio de la recepción. Carol, en su estado de ebriedad, empezó a gritar que Alexander llevaba años engañándola con otras mujeres, que nunca se casó con ella porque era un mentiroso y un mujeriego, que solo la mantenía como su amante conveniente. Alexander trataba de calmarla, pero Carol estaba fuera de control. Sacó el celular de Alexander y empezó a mostrarle a la gente mensajes con otras mujeres, fotos, todo. Fue un desastre total. Los papás de Tyler y varios invitados se fueron en medio del escándalo. La boda, que se supone iba a ser este evento elegante y sofisticado que Victoria había planeado durante meses, se convirtió en un circo. Y Victoria, mi hija que estaba tan preocupada por las apariencias y por encajar con la familia de Tyler, quedó completamente humillada. Por eso me llamaban, porque Victoria me necesitaba para que fuera y de alguna manera arreglara el desastre, como siempre había hecho durante toda su vida. Pero esta vez no fui. Le dije al amigo que llamaba que no iba a ir, que Victoria había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Colgué y apagué mi teléfono. Me sentí mal, no voy a mentir. Una parte de mí quería salir corriendo para allá, abrazar a mi hija, decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte, la parte que había estado acumulando dolor y resentimiento durante años, me mantuvo en ese sofá. Porque la verdad es que durante 24 años, mi vida había girado alrededor de Victoria, de sacrificarme por ella, de estar ahí siempre, y me había tratado como basura. Y yo permití que pasara porque pensaba que eso es lo que los padres hacen. Aguantar todo. Pero hay un límite. 2 días después de la boda, recibí un email de Victoria. Había creado una cuenta nueva solo para escribirme porque yo la había bloqueado en todos lados. El email era largo, básicamente diciendo que sentía haberme lastimado, que no se había dado cuenta de cuánto me había herido con sus palabras. Pero también, y esto me mató, también me echaba la culpa de lo que pasó en la boda. Decía que si yo hubiera estado ahí, habría podido controlar a Carol, que la boda no se habría arruinado, que era mi responsabilidad como su padre haberla apoyado en el día más importante de su vida, sin importar lo que pasara entre nosotros. Incluso en su disculpa, me estaba culpando a mí. No le respondí ese email. No respondí el siguiente ni el siguiente. Han pasado 3 meses y sigo sin responder. Tyler y Victoria siguen casados, hasta donde sé. Escuché por ahí que la familia de Tyler quedó tan horrorizada con todo el drama que mantienen distancia. No sé los detalles, y honestamente no me importa. Carol y Alexander finalmente terminaron después del desastre de la boda. Era inevitable. Alexander se cansó de los problemas de alcohol de Carol, y Carol se cansó de ser la eterna amante. Victoria tiene que lidiar con todo eso sola ahora, y una parte muy pequeña de mí siente lástima por ella, pero la mayoría de mí siente que es exactamente lo que necesitaba. Un choque con la realidad. He empezado a ir a terapia. Algo que nunca pensé que haría, pero que mis amigos del trabajo me convencieron de probar. Mi terapeuta me dice que necesito trabajar en establecer límites saludables, que sacrificarse no significa dejar que te pisoteen, que puedo amar a mi hija y al mismo tiempo protegerme de su comportamiento tóxico. Es difícil, no voy a mentir. Hay días que agarro el teléfono pensando en llamarla, en preguntarle cómo está. Pero entonces recuerdo su cara cuando me dijo que yo era una vergüenza para ella y guardo el teléfono. Lo raro es que desde que corté contacto con Victoria, mi vida en realidad ha mejorado un poco. Tengo más tiempo para mí, algo que no había tenido en décadas. Me uní a un club de motociclistas, nada heavy, solo tipos de mi edad que salen a manejar los fines de semana, y he hecho amigos, buenos amigos, que no me juzgan por mi trabajo o por cuánto dinero gano. Salimos a tomar cervezas, vamos a partidos, hablamos de nuestras vidas. Varios de ellos han pasado por divorcios y problemas con hijos, así que entienden lo que estoy pasando. Por primera vez en mucho tiempo, me siento parte de algo, ya sabes, como que pertenezco a un grupo donde no tengo que estar constantemente demostrando mi valor. Uno de mis amigos del club, se llama Mike, me convenció hace unas semanas de crear un perfil en una aplicación de citas. Al principio pensé que era ridículo, que a mis 51 años quién me iba a querer, pero Mike me dijo que dejara de ser dramático y que lo intentara. Así que lo hice. Puse unas fotos, nada fancy, solo yo siendo yo. Escribí algo honesto sobre mi vida, sobre ser camionero, sobre tener una hija adulta con la que no hablo, todo. Pensé que nadie me iba a escribir, pero me equivoqué. He tenido varias conversaciones interesantes con mujeres que también están en situaciones complicadas, divorciadas, con sus propios dramas familiares. Y es raro, pero también es lindo sentir que hay gente ahí afuera que me ve como algo más que un cajero automático, o un estorbo.